Bueno, vamos a leer Hebreos capítulo 7, Hebreos 11, perdón, versículo 7, Hebreos 11, 7. Seguimos adelante con la serie Los héroes de la fe y en esta tarde-noche que el Señor nos da, vamos a hablar acerca de la vida de un patriarca llamado Noé. ¿Cuántos escucharon hablar de Noé? ¿Seguro? A ver, le voy a hacer un... Igual no me están grabando hoy, ¿eh? No se trata de... hace un tiempo atrás, nosotros cuando estábamos allí en la famosa casa del hermano Carmelo, de los hermanos Ayala, estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Había un hermano que no pronunciaba bien, ¿no? Y se le dio un tiempo para compartir, no sé por qué vino a mi memoria esto, ¿no? Pero bueno, utilicemos esto como un rompehielo, ¿no? Y este hermano no pronunciaba bien y bueno, se lo invitó a compartir un pensamiento de la palabra y empezó a leer este texto, ¿no? Acerca de Noé. Y en vez de pronunciar Noé, decía Noel. ¿No? Qué cosa a veces como somos propensos, ¿no? Agregar o formular palabras. Y Noel, Noel, Noel. Y nosotros decíamos, ¿de quién está hablando? ¿No? Vamos a hablar del patriarca Noé en esta tarde-noche. Vamos a la lectura bíblica, Hebreos 11, 7. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos ahora al libro de Génesis, Génesis capítulo 6, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, preste atención, dice, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Cómo eran las hijas de los hombres? Hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová Dios, que la maldad de los hombres era mucha, Génesis 6:5, ¿sí? Era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8 del capítulo 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta aquí la lectura. Vamos a tener abierta nuestra Biblia para recorrer algunos pasajes. Aquí encontramos en los días de Noé la maldad extrema de los hombres, ¿no?
Los días de Noé, como hablábamos acerca de Enoc, eran días difíciles y ciertamente los matrimonios que se formaban en ese tiempo, ¿no? Existía lo que era la poligamia y dice que los hijos de Dios deseaban a las hijas de los hombres, ¿no? Y de esta manera se comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra. Y durante estos días de expansión, la población comenzó a multiplicarse aceleradamente. Y decíamos el miércoles pasado que la gente de esa época era longeva, tenía muchos años, ¿no? Entonces, sobre todo de esta longevidad en el mundo, esto estábamos hablando antes de que aconteciera el diluvio, ¿sí? Hubo un problema, ciertamente, con los matrimonios impíos entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora, aquí vamos a analizar, y yo apelo a que usted por 2 horas y media esté sentado en su asiento, no se levante, porque vamos a estudiar un poquito. ¿Le gusta estudiar la palabra del Señor? Bueno, esto es importante porque a veces ignoramos cosas y decimos cosas, o quizás no, bueno, no entiendo, pero a mí el Señor me revela. Y eso no es excusa, porque a veces ignoramos y necesitamos saber de qué trata, ¿no? Aquí cuando nosotros leemos acerca de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿no? Muchas personas han creído que los hijos de Dios eran ciertamente la descendencia de Set, ¿no? Y las hijas de los hombres eran de la línea de Caín. Y por supuesto que al unirse los hijos de Sem con los hijos de Caín, iban a nacer un matrimonio que podría ser mixto entre considerar lo que era impío para Dios y lo que sí era del linaje real. Entonces, nosotros tenemos que saber que ningún hijo de Dios puede y debe, ¿no? Unirse a una persona o emparentarse con una persona que no sea cristiana, ¿sí? Entonces, mire, esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 7, allí en el versículo 3, habla y dice, no te emparentarás con ellas, ni darás tu hijo o tu hija, ni tomarás a su hija para su hijo. Entonces, de esta manera determina, ¿no?, que un hijo de Dios no se debe juntar en yugo desigual, ¿no?, para con una persona impía, ¿no? Impía indica de que no conoce a Jesucristo, no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador. Iglesia, ¿me está entendiendo hasta aquí? Amén, gloria a Dios. Entonces, puedo proseguir. Ahora, dice, no te emparentarás con ellas, no darás tu hijo o tu hija, ni tomarás a su hija y a su hijo para ti, porque, versículo 4 de Deuteronomio 7 dice, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si así habéis de hacerlos con ellos, sus altares, dice, si se juntan de esta manera con ellos, tienen que, y dice, está prohibido eso, pero por sobre todo, dice, destruyan, quebranten todos los altares, las estatuas, destruyan las imágenes de acera, ¿no?, y quémenlas, sus esculturas, en el fuego. Nada de lo que es impío debe entrar en la casa de un hijo de Dios. Al día de hoy, esto es así, mis hermanos. Cuando usted permite que entre en su casa el anatema, usted está dando lugar a falsos dioses que interfieran esa comunión que usted tiene para con Dios. Entonces, cuidado con esto. Ahora, este enfoque
para muchas personas que se hacen, dan una pregunta que muchas veces no tiene respuesta. La pregunta que yo me hice al preparar este mensaje, ¿no? ¿Por qué este acontecimiento molestó a Dios lo suficiente para acabar, ¿no? Con casi toda la población del planeta? Porque recuerde que en el caso de Noé, ¿no? Solamente 8 personas, incluido Noé, fueron salvas. El resto, bajo el cataclismo, que ahora vamos a ver más adelante, pereció. Entonces, ¿por qué Dios se molestó de tal manera, tanto de tal manera, que destruye casi toda la población del planeta? ¿Por qué hubo algo que fue tan antinatural establecida acerca de la descendencia de estas uniones? Mire, el texto bíblico nunca, de ninguna manera, ofrece una respuesta a estas preguntas que son muy importantes, muy importantes. Ahora, cuando el texto bíblico dice que los hijos de Dios vieron que a las hijas de los hombres, ciertamente es muy preciso ver que cuando habla acerca de los hijos de Dios, está hablando acerca de demonios. Escuche, habla de demonios, ¿no? Estos demonios son ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Se rebelaron en contra de Dios. Y dice que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y por lo tanto buscaron tener relaciones sexuales con ellas, con las mujeres humanas. Entonces, la frase hijo de Dios claramente se refiere a criaturas que son angelicales. ¿Me sigue? Criaturas angelicales que se utilizaban, y vemos esto, a ver, ¿qué referencia, o a ver, pastor, ¿usted qué se comió? Para decir que esto está de esta manera. No, escuche. Para hacer que una refutación sea bíblica, yo tengo que tener elementos bíblicos para responder a esto, ¿no? Entonces, cuando usted analiza el libro de Job, allí en el capítulo 1, allí dice este texto, mire, Job 1.6, vamos a la lectura, si está en pantalla, Job 1.6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Aquí encontramos nuevamente los hijos de Dios, entre los cuales también vino como compañerito acoplado, ¿quién? Satanás. ¿Quién puede estar con Satanás si no son sus propios secuaces? Entonces, ¿qué eran los hijos de Dios? Ángeles caídos, que se fueron acompañando a su dueño, que era el príncipe de este mundo. Vamos a otro texto, Job capítulo 2, versículo 1. Dice así, aconteció que otro día vinieron nuevamente los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también con ellos presentándose delante de Jehová. Nuevamente. Ahora, los que han traducido la Biblia Septuaginta, la traducción de la Septuaginta, traducen ciertamente hijos de Dios como ángeles directamente, ¿no? Claramente que piensan que se refieren a seres angelicales, no a personas que son descendientes de Set. Ahora, ¿qué más podemos añadir a esto? Vamos a ir al libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 6. Judas 1:6. Allí nos habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y continúa, dice que ellos pecaron. Vamos al versículo 7 de Judas, dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, aquí nos habla de
que pecaron de una manera similar a los de Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan el castigo que vino sobre Sodoma y Gomorra? Cuando sal de la ciudad porque la voy a destruir. Y esa destrucción fue total. ¿Por qué? Porque era una ciudad que era inmoral en lo sexual y se habían dado a esa búsqueda de la promiscuidad. Entonces, vemos que, así como en Sodoma y Gomorra, existe lo que es una condición de unión en contra naturaleza. ¿Por qué? Porque imagine usted lo que es tener relaciones con ángeles caídos, ¿sí? Pero bueno, sigamos con este pensamiento. Es inútil para nosotros especular sobre la naturaleza de esta unión, ¿no? Ya sea que se produjo o algo así, ¿no? Como una posesión demoníaca, y si los ángeles tienen el poder de formar permanentemente el asumir de la forma en que se nos revela, ¿no? Pero debemos entender, hermanos, detrás de esta situación, présteme atención, ¿no? De relación de los ángeles con las hijas de los hombres, ¿no? Debemos entender cómo funciona aquí. Cuando hablamos acerca del ocultismo, ¿sí? Hay muchas cosas que están asociadas directamente con la promiscuidad sexual, ¿no? Que es un demonio, Y hoy en día hay aquellos que persisten activamente con estas asociaciones. Cuando usted ve adivinación, idolatría, altares promiscuos que se encuentran en diferentes lugares, como uno que tenemos muy cerquita de aquí, ¿no? Bueno, todo eso está muy, pero muy relacionado y asociado con lo que es el ámbito de la promiscuidad sexual, y esto es un ámbito totalmente demoníaco. ¿Amén, iglesia? ¿Me está entendiendo? Entonces, dice que estos ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de los hijos de los hombres, ¿no? Para estos mismos les está reservado una eterna y total condenación, y por sobre todo establecidos bajo el juicio que vendrá del gran día, ¿no? O sea, esta posición estarán establecidos bajo yugos de cadenas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Recordemos esto, ellos en su momento pecaron, y en esa libertad de pecado, ¿no? Ellos al estar libres en el pecado, buscaron estar bajo yugo de esclavitud. Y así sucede con alguien que es proclive, a tener una vida promiscua. ¿Por qué? Porque el pecado engendra la muerte, ¿sí? El pecado te esclaviza. El pecado, en la libertad del pecado, ¿no? Te coloca en una posición donde te ata. Ellos fueron desobedientes a Dios. ¿Por qué? Porque decidieron ir detrás de Satanás. Y Primera de Pedro, también otro texto, Primera de Pedro 3, 19 al 20, ¿no? Dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, 19 al 20. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, dice, desobedecieron. ¿Quiénes son estos que desobedecieron sino los ángeles que cayeron, si fueron detrás de Satanás, ¿no? Dice, desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Aquí lo menciona Noé. Dice, en la paciencia que Dios tenía en los días de Noé, mientras se preparaba, el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 solamente, 8,
fueron salvados por agua. A ver, aquí nos habla de espíritus desobedientes que van a ser colocados en su prisión. Pero saben, Cristo, lo que dice el apóstol Pedro es que Cristo los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, ¿no? Y aún también dice que proclamó su victoria sobre estos espíritus encarcelados, ¿no? Los exhibió públicamente porque en ese acto de desobediencia, en los días de Noé, no tendrían excusa cuando el Mesías vino a la tierra y trajo salvación al mundo entero. Ahora, nosotros tenemos que ver, mis amados, que esto tiene un contexto escritural. Yo les hablé el miércoles pasado que hay un libro que no es considerado canónico, que es el libro de Enoc. Hay un libro que está escrito por el libro de Primera de Enoc, que al no ser inspirado, nosotros no lo tenemos en las Escrituras, ¿no? Pero tiene algunos comentarios que son precisos en la lectura y simplemente como dato histórico, ¿no? Dice Primera Enoc, usted no lo va a encontrar en su Biblia, pero así dice este texto. Aconteció, en cuanto a este relato, que los hijos de los hombres se habían multiplicado y en esos días le nacieron hijas atractivas y hermosas. Y los ángeles y los hijos del cielo, ahí ya incluye los ángeles y los hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron el uno al otro, ven, vamos a escoger esposas de entre los hijos de los hombres y engendrar hijas con ellas. Tomaron para sí esposas y cada una escogió para sí misma una y comenzaron a ir a ellos y se contaminaron. O sea, ahora las mujeres de los hijos de los hombres eran las que iban para tener relaciones sexuales con los ángeles caídos. Y se contaminaron. Se contaminaron con ellos y saben, dice este libro, enseña que dice que los ángeles caídos les enseñaron hechizos y encantamientos y ellas quedaron embarazadas y engendraron grandes gigantes. Así comienza la era de los gigantes. Y hubo mucha impiedad y cometieron, dice, fornicación, se descarriaron y se corrompieron en todas formas. Entonces, esto de tomar mujeres para sí, escogiendo entre muchas, podemos deducir que por qué Satanás realmente envió a sus ángeles para casarse y tener directamente relaciones sexuales con las mujeres humanas. ¿Cuál es ese principio? Bueno, mire, Satanás lo que siempre intentará hacer es anular el propósito de Dios. El propósito de Dios en crear al hombre fue bueno para que, se multiplicase, ¿verdad? Y llenase la tierra, para crear una generación que sea conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero Satanás, el propósito que tiene es justamente anular todo principio. Entonces, lo que hace justamente Satanás a través de esta contaminación es colocar un virus, escuche, colocar un virus en la genética humana, combinándola con la corrupción satánica. ¿Saben? Mire, voy a ir un poquito más a la actualidad. Dice la Biblia que aquel que se une a una ramera, una cosa es con ella. Científicamente se sabe que la transmisión venérea, ¿no?, que produce la sífilis o que produce tantas enfermedades venéreas, eso no solamente incluye o puede afectar la parte de la parte física, sino que también al unirse espiritualmente en una relación sexual promiscua, esa persona pasa a ser
una mente, un pensamiento, y se transportan los traumas, los problemas, porque es el pecado de la promiscuidad. Días atrás hay una mujer en internet que yo no conozco, pero mi esposa me comentaba, que se propuso batir el récord Guinness de tener relaciones sexuales y en un día tuvo con más de 100 hombres. ¿Cómo hizo? No sé. Pero dice que eso le afectó y científicamente afecta aún también las hormonas de la persona. Yo no sé, no soy médico, no entiendo mucho de esto, pero sí quiero decirle que hay una transmisión en cuanto a lo que... ¿Por qué? Porque una persona que ya no vive el sexo sano del matrimonio, ¿verdad? Y siente insatisfacción en el ámbito del deseo sexual, está siendo influenciado por espíritus demoníacos. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué motivo? Aquel que, bueno, no quiero entrar en tema, solamente basarme. Así sucedía con las hijas de los hombres. Buscaron ser promiscuas y tuvieron relaciones con ángeles caídos y Satanás propuso ese virus genético, ¿no? Para hacer que la raza humana no fuera apta para dar a luz. Pero hay algo importante. Lo bueno, y ciertamente, ¿saben? ¿De dónde vendría la semilla del Mesías? De una mujer que era virgen, pura, que no había sido contaminada. ¿De qué no había sido contaminada? Del virus del pecado. Entonces, ¿quién podía engendrar lo verdadero, lo perfecto, si no era el mismo Dios descendiendo por el Espíritu Santo? Y María engendra, por voluntad del Espíritu Santo, al Mesías el Salvador, del cual nosotros hoy recibimos la restitución de nuestros pecados por medio de la regeneración del Espíritu Santo, trayendo nueva vida que solo Dios puede darnos. Amén, iglesia, ¿me comprende? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Satanás, él intentó por todos los medios colocar el virus genético en la humanidad, ¿no? Trayendo corrupción, pecado, muerte, angustia, ¿no? Y por supuesto, cuando tiene atrapado a alguien, él no lo suelta fácilmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se preocupa más de los cristianos que viven en santidad, porque ellos saben que un cristiano que vive en santidad tiene la autoridad para reprender al demonio y echarlo fuera, y tiene que huir. Ese es la gran oposición, ¿no?, que hay entre estos dos reinos. Ahora, el Salvador, Jesucristo, no podía nacer de una madre poseída por el demonio. No. Así que si Satanás pudiera tener éxito, ciertamente en infectar a toda la raza, ¿no? ¿Saben? Si él hubiera cumplido ese propósito de infectar a toda la humanidad con ese virus, el Salvador no podría haber venido a la tierra. Nuestro Señor Jesucristo. Satanás, para muchos piensa que él tuvo éxito, ¿no? O algunos también en este tiempo, ¿no?, piensan que tienen éxito con hacer algunas movilizaciones, algunas corridas de lo que ya conocemos como los principios de la libertad sexual o todo lo que hoy vemos como el LGTB y demás. Ellos piensan que están ganando una carrera, ¿no?, y que Satanás cumplió ese propósito y que la sociedad está totalmente contaminada. Y saben, no fue menor con la generación de Noé. Satanás quiso empezar ciertamente con Noé y sus hijos, ¿no?, para encarcelarlos y colocar una nueva medida. Pero se habían olvidado que había un Dios que los cuidaba. Se olvidaron, esa generación mala y perversa, que Dios estaba en el cuidado. Por eso, cuando leemos en la palabra, dice, yo no voy a contender con el hombre para siempre.
Porque el hombre, ¿qué es? Dice, el hombre es carne, ¿no? Y ¿saben? Allí el Señor coloca una sentencia. Dice, a partir de ahora, de ese momento, por haber crecido la maldad de los hombres en gran manera y haberse dado la promiscuidad sexual, ir en contra de mi voluntad, a partir de este momento, dice, tendrán un cierto tiempo de vida. Y establece allí un principio, dice, vivirá solamente 120 años. Y el texto dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y dice, estos fueron los que quedaron hombres valientes desde la antigüedad que alcanzaron renombre. ¿Quiénes son estos hombres valientes? Sino que los patriarcas que surgieron como hijos de esta nueva generación. Ahora, en este establecer, Dios no le permitió a la raza humana permanecer en una rebeldía continua. Pero sí Dios le colocó al hombre un punto de no retorno, ¿no? Un punto de no retorno. Escúcheme bien, iglesia. Dios no siempre nos va a traer, como diciendo, vení ahora. Él te llama 1, 2, 3 veces. ¿A cuántos el Señor los ha llamado con ligadura de amor? ¿Sí? Yo soy uno de ellos, ¿no? Él te llama 1, 2, 3 veces. Y a veces nosotros nos hacemos como que ignoramos, ¿no? Pero va a llegar un punto cuando el Señor va a decir, no más. Y te deja deliberadamente. ¿Vos querés seguir tu camino? Hacé tu vida. El Señor te llama 1, 2, 3, dándote oportunidades, pero no siempre va a ser así. Habrá un punto de no retorno, ¿no? Porque es rechazar absolutamente a Dios. Ahora, ¿qué podemos nosotros más decir hoy en día? Hoy es el tiempo en que nosotros tenemos que responder a Dios. No podemos esperar otro día. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Nosotros no tenemos ninguna promesa que Dios nos va a sacar algún otro día. Porque dice, hoy es el día de salvación. ¿Cuándo es el día? Hoy, no mañana. A ver, se dice que, contaba el pastor Olivares en una de sus prédicas, que un pastor al predicar en una congregación de México, dice que le dijo a la congregación, yo les he hablado todo el mensaje y todo el consejo de la palabra de Dios. Si no me responden hoy, dijo el predicador, no me interesa con lo que ustedes van a hacer. Cerró su Biblia, se bajó y se fue. Al otro día, uno de los que estaba allí presente falleció sin tomar una decisión. El Señor se lo llevó sin tomar una decisión por Cristo, ¿no? Y rápidamente este predicador vino a su mente y dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Porque no le ofrecí el querer aceptar a Cristo hoy. No es el mañana, mis hermanos, es el hoy para nosotros. ¿Me entiende? No tenemos una segunda opción porque el tiempo de salvación es hoy, no mañana, ¿no? Entonces no tenemos una promesa de decir que habrá otro día. Tú no sabes, yo no sé lo que sucederá entre minutos más. No sé, porque el mañana no es nuestro. ¿Está comprendiendo, iglesia? Y esto no es un ámbito filosófico. Usted está fuerte, está vigoroso. Usted dice, no, pero a mí no me voltea ni nadie. Pero sin embargo, en un instante, ¿no? Usted puede caer, puede suceder, ¿no? Ahora, decíamos que Dios colocó en esa palabra, dice, sus días serán 120 años. Ahora, escuche, esto no es que la vida del hombre no debe superar los 120 años, ¿no? Esos 120 años fue el tiempo que quedaba hasta el final del juicio del diluvio. ¿Entiende? La inundación
ocurrió 120 años después del anuncio. Entonces, dijimos, había gigantes en la tierra en aquellos días por la descendencia antinatural entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bueno, entonces, los hombres que nacían y las mujeres eran de un tamaño inusual en la tierra. Nunca antes había sucedido como después sucedió después del diluvio. Y estos fueron los únicos antes del diluvio y estaban, como dijimos, con ese virus demoníaco injertados, ¿no? Pero Dios menciona que entre esa gran maldad en los días de Noé, y dice que vio Jehová, escuche, porque allí hay que prestarle atención, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda voluntad, todo designio de los hombres en el pensamiento de ellos y en su corazón era del continuo hacer el mal. No era algo improvisado, continuamente tenían el mal. Entonces, allí está la frase más terrible de la Biblia, porque dice que Dios, Jehová, se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿no? Y le dolió en su corazón. Por eso, ahí la determinación, dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, dice, de haberlos hecho. Pero en el último versículo, el versículo 8 del capítulo 6, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo era el pensamiento de los hombres? Era hacer del continuo, ¿qué cosa? El mal. El mal. Y esto dice mucho. Esto significa que no había ningún aspecto de la naturaleza que el hombre no había corrompido por el pecado. ¿Se entiende? Entonces, ahora si nosotros vamos más adelante, en Mateo capítulo 24, mire cómo la Biblia se responde a sí misma, ¿no? Es una regla de la hermenéutica, aquellos que estudian, ¿no? En el seminario. La Biblia se responde a sí misma. Mateo 24, 37. ¿Tenemos en pantalla? Mateo 24, 37. Dice, mas como en los días de Noé, palabra de Jesús, lo menciona Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Hasta ahí nomás. ¿Qué va a suceder en los acontecimientos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿No? En otras palabras, las condiciones que se presentarán en el mundo antes de la venida de Jesús serán ciertamente como las condiciones del mundo antes del diluvio, ¿no? ¿Qué sucedía antes del diluvio? Había una explosión demográfica. Existía, dijimos, la perversión sexual. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Estaban los demonios o no estaban? Sí. Había también una actividad demoníaca y la constante del mal en el corazón del hombre, porque de todo designio del corazón era hacer el mal. ¿Sí? Pero había también una corrupción generalizada y violenta. En otras palabras, lo que Jesús dijo, como en los días de Noé, así será también en los días en que Cristo venga a la tierra, en el Hijo del Hombre venga. Habrá una explosión demográfica. La perversión sexual será de continuo. Y lo vemos, hermano, la maldad va en crecimiento, ¿no? Actividad demoníaca por doquier. O sea, todo momento vemos actividades demoníacas que ejercen. Por supuesto, usted dice, pastor, yo estoy tranquilo, estoy en paz. Bueno, introdúzcase. Comience usted a decirle, Señor, muéstrame
Señor, dirígeme a que yo pueda ayudar a alguien que está conflictivo. El día miércoles compartíamos en el discipulado esta tarde. Me llama una persona de la provincia de Corrientes, ¿no? Y dice, estoy con muchos problemas, tengo dificultades en mi matrimonio, perdí toda mi economía, ya hemos perdido los campos, el ganado vacuno, ya no nos queda nada y no sabemos qué hacer. Y mi marido se encuentra imposibilitado con una terrible enfermedad, ¿no? Y rápidamente le dijimos, ¿por qué no oramos? Queremos interceder, queremos ayudarte, a ver en qué podemos serte útil, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta de la falta de perdón, siendo que había escuchado el Evangelio, pero aún así esa influencia demoníaca, ¿no?, que la llevaba a tomar decisiones equivocadas. ¿Y qué? De alguien que dice conocer a Dios, pero va a un hechicero, va a un brujo, va a un medium, para poder decir, ¿cómo le hago a esta situación? Hermanos, no seamos, perdónenme el término, ignorantes. Tenemos que saber que en todo momento que nosotros vivimos, nosotros estamos seguros al amparo de la roca que es Cristo Jesús. Amén. Pero las influencias demoníacas siempre estarán al costado del camino para desviar a muchos e infectar a esa generación de los hijos de Dios. Por eso Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. No debemos ignorar, y esto va a ser en aumento. Va a ser en aumento una corrupción generalizada y violenta. Allí vemos que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, se dolió en el corazón. El dolor de Dios por el hombre y el dolor en su corazón es algo que sorprende porque queda narrado, escrito en la palabra del Señor. O sea, a ver, entendamos esto, que no quiere decir que la creación estaba fuera de control, ni tampoco significa que Dios esperaba algo mejor, ¿no? No, Dios, a ver, la pregunta es, ¿Dios sabía que esto iba a ocurrir? ¿A Dios se le escapa algo? ¿No? Dios es soberano, Dios es altísimo, Él todo lo sabe, todo lo ve. Y todo bajo su control está. Sí, Él supo todo tiempo que las cosas saldrían de esa manera, pero el texto que hemos analizado está muy claro, ¿no? Que Dios ve su plan desarrollado en todas las edades y Dios no puede ser tan insensible ante el pecado humano y su rebelión. Por eso se dolió en su corazón. ¿Sí? Y dice, me he arrepentido de crear al hombre. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Al mismo tiempo, ¿no?, que Dios le ordena a que toda la tierra se fuese purificada de esta contaminación, encontró a un hombre con quien empezar de nuevo. Y esta persona era Noé, ¿no? Y Noé, ¿saben, mis queridos? Encontró gracia ante los ojos del Señor. A ver, no se puede absolutamente ganar la gracia, pero Noé la encontró ante los ojos de Dios. Nadie gana la gracia de Dios, pero todos nosotros podemos encontrarla. ¿Sí o no? Usted aceptó a Cristo y la gracia de Dios lo encontró. Fuimos encontrados por Dios. Aceptamos y la gracia de Dios rápidamente nos encontró a nosotros. Amén. Qué interesante mirar, ¿no? Y allí comienza ahora el propósito de Dios para con Noé. Dios le dice a Noé, dice, todos tus descendientes, tú eres un hombre justo, perfecto, camina delante de mí, ¿no?
Y dice la palabra del Señor que Noé caminó con Dios y tuvo familia. De entre ellos encontramos los más conocidos, ¿cuáles son? Encontramos a Sem, Cam y Jafet, ¿no? Los tres hijos de Noé. Y dice la palabra del Señor que Noé era un hombre justo, era perfecto entre los hombres de ese tiempo. Ahora, esta descripción de Noé, única para él, no solo se refiere a la vida justa de Noé, sino que también el hecho de que ¿cómo estaba Noé? De una forma incorrupta, ¿no? Puro. Todavía Satanás, él no pudo hacer nada de establecer ese virus, ¿no? Para combinar esa genética humana y destruirla. Entonces él estaba incorrupto. Podríamos decir o traducir que era un hombre perfecto entre los hombres de su tiempo. ¿Sí? ¿Me sigue? Era un hombre perfecto entre los hombres de su tiempo. Ahora, Noé engendra 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los 3 hijos de Noé figuran en la cuenta de una manera significativa y Dios ciertamente lo va a utilizar como base para establecer lo que es la raza humana. ¿Sí? Recuerden que la tierra, ¿cómo estaba? Corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia, pero miró Dios en la tierra cómo estaba corrompida y que toda carne, dice, se había corrompido y Dios le dice a Noé, he decidido poner fin porque toda la tierra está llena de violencia a causa y yo los destruiré con la tierra. La tierra se corrompe, llena de violencia, debido a la corrupción. La corrupción genera violencia en todos los espacios. ¿Qué es lo que vemos en nuestra sociedad? Violencia, corrupción, más corrupción. ¿No se parecen a los días de Noé? ¿Qué dicen, chicos? Vivimos esta situación. Entonces, ¿será que Dios un día va a decir basta? ¿No? Entonces, ahí viene la comisión que le da a Noé. Como dices, todo está tan contaminado, yo voy a destruir, pero le dice, Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás en ella, en el arca, la vas a pintar, la vas a calafatear con brea, por dentro, por fuera, y de esta manera la vas a hacer. Le da las medidas, ¿no? 300 codos será de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, la acabarás a 1 codo de elevación de la parte de arriba y a su lado pondrás las puertas del arca y la harás de 3 pisos. A ver, todos sabemos que para muchos era el loco Noé, porque como dije una vez en una prédica, dice, ¿quién no habrá visto y quién de los que estaban allí presentes dice, pero míralo a Noé? Dice, le creyó a una fábula y todos los que pasaban por esa calle, ¿no? Por esa ciudad, veían que Noé construía un semejante, ni tampoco era un barco, porque era un arca, ¿no? Se dice que en estas dimensiones, para que usted tenga una idea, era mucho más grande que el Titanic en su dimensión, ¿no? Pero no era un barco, porque no tenía forma de un barco, tenía la forma de una caja de zapatos, ¿sí? Entonces, le dice Dios, hazte un arca. Y Noé le cree a Dios, Todo mundo que pasaba por ese lugar veía al loco Noé construyendo su arca, ¿no? Y así lo colocó y todo detalle que Dios le dio, él no faltó en obediencia. Le dice, de esta manera la harás. El arca, ciertamente, el arca era tan larga como un edificio de 30 pisos de alto. Escucha, hermano, alrededor de, 450 pies o 150 metros serían de altura y de ancho, ¿no? Y dice que tenía 75 pies de ancho.
Esto indica que son 25 metros. 25 metros de ancho. Este terreno tiene 10. Son 2 terrenos y algo más de ancho. Y a la misma vez 150 metros de largo, ¿no? 45 pies de altura, que son 15 metros de altura. Esto tiene 6. Imagine 3 pisos arriba. ¿Me sigue? Entonces, después le dice Dios, dice, esta barca, este arca, tiene que estar muy ventilada. Ponle ventanas, ¿no? O sea, esta caja de zapatos, como le puedo mencionar, era simplemente para que flotara, no para navegar, ¿sí? Entonces, un arca es un baúl, no es un barco, lo que se refiere, como decimos, ¿no? Un cajón. Era bastante grande, dijimos que aproximadamente una idea del tamaño del Titanic. Tenía una abertura de 18 pulgadas de ancho, ¿no? Y todo alrededor, esa abertura, eran las ventanas que tenía en la parte superior. Ahora, ¿saben, mis queridos hermanos, históricamente se dice que en el año 1858 se construyó un barco, el barco que fue el barco más grande y superó al arca, ¿no? Y el arca fue sin duda lo suficiente grande como para ese momento de ese tiempo, ¿no? Ahora, hagamos un análisis. Yo le voy a pedir que usted, por favor me preste atención y me siga sobre esto, ¿no? Si el arca, ciertamente, vamos a razonar un poquito. Yo sé que está cansado, a esta hora quiere estar tirado en un sillón, o plácidamente, pero vamos a mirar esto porque tiene algo de importancia. Si el arca llevaba 2 de cada familia de los animales, ¿no? Había alrededor de 700 parejas de animales. Pero si el arca llevaba 2 de cada especie de animales, entonces en esa arca había alrededor de 35.000 parejas de animales. ¡Wow! ¿No? Debía ser una dimensión enorme de esta arca, ¿no? Para tener 35.000 parejas de animales. Aun cuando eran borreguitos, ovejitas chiquitas, pero eran 35.000, había que colocar 35.000 parejas de animales en ese lugar. Pongamos una idea. No digo que usted traiga un Rottweiler de esos gigantes, no, o quizás un dogo argentino, pero un tamaño de animal, de tamaño animal medio, ¿no? Como el de una ovejita. El arca podría llevar a 136.560 ovejas en la mitad de su capacidad. Dejando, por supuesto, tenían que dejar lugar, espacio para la gente, la comida, el agua y todas las demás disposiciones que eran necesarias para ese viaje, porque los animales tenían que comer, tenían que tener espacio para sacar las necesidades que se hacían en ese lugar, ¿sí o no? Entonces había que gobernar a esa, no era que los colocaban y ya estaba. Entonces había que llevar agua, había que llevar comida, todo lo necesario. Dios le da las medidas a Noé, Noé construye el arca y en este punto todo lo que Noé sabía acerca del porqué de construir esta arca, ¿no? Era que Dios iba a juzgar a la tierra. Era lo único que sabía Noé. No sabía cómo iba a ser. Entonces él prepara el arca, lo pone sobre unos caballetes, ¿no? Él trabaja arduamente, ¿no? Y era muy grande para esa construcción. Sin embargo, usted debe recordar también que hasta ese tiempo, antes del diluvio, nunca había llovido sobre la tierra.
Dice que la tierra venía regada con un vapor de abajo hacia arriba. ¿Me entiende? Hasta ese momento el agua de arriba hacia abajo no existía. Y es razonable suponer que Noé no sabía lo que Dios pretendía hasta ese momento. Ahora, imagínense la locura de un constructor Noé que le creyó a Dios. Dice: Señor, vos me das la medida, yo lo hago. Qué excelente carpintero que habrá sido Noé, ¿no? Qué excelente, porque trabajó arduamente. Allí no había motosierras, había que cortar con el hacha, desmontar, trabajar. ¿Cuánto tiempo trabajó, no? Y Noé lo logró. Más allá de que de la Biblia, ciertamente hay evidencia, ¿no? Hay una evidencia de este patrimonio histórico de la realidad del arca de Noé. Escuche, se sabe que un historiador llamado Veloso, ¿no?, en los años 275 a.C., él escribió y dijo: este arco se encuentra encallado en Armenia, en una parte alta, y pertenece a las montañas, ¿no? Hay quienes lograron, y escribió, que dice que lograron obtener parte de esa brea, de ese barco, cuando fueron y lo rasparon en ese lugar. Ahora, históricamente, alrededor de los años 75 después de Cristo, un historiador llamado Josefo dijo que a los lugareños, ¿no?, que coleccionaban restos del arca y se lo mostraron en pleno día. Y también dice que los antiguos historiadores que conocían escribieron sobre esta arca, ¿no? Un escritor llamado Teófilo, 180 años después de Cristo, escribió: los restos del arca en el día de hoy están para verse en las montañas. Más adelante, un anciano en Armenia dijo que de niño visitó el arca con su padre y 3 científicos con ellos, que eran ateos, en el año 1856. El objeto que tenían estos científicos era refutar la existencia del arca, pero, ¿saben?, para sorpresa de ellos, la encontraron. Encontraron el arca, ¿no? Y dice que uno de estos, que era hiper mega ateo, se enfureció de tal manera, escuche, se enfureció de tal manera, y dice la historia, que trataron de destruirla, quisieron incendiarla, el arca, pero como estaba totalmente cristalizado el material, porque cuando tiene mucha nieve, la madera forma una cobertura, ¿no?, que no se enciende fácilmente, no pudieron, ¿no?, porque esa madera estaba petrificada. En el año 1918, uno de los científicos ateos, un inglés, dijo certeramente en su lecho de muerte que la historia del arca era real. ¿Quiere más? En el año 1876, había un reconocido escritor británico, se tomó el trabajo de subir al monte Ararat, ¿no?, y reportaron y encontraron allí un trozo de madera de longitudes muy pronunciadas, con curvas, hecha a mano, ¿no?, a una altitud aproximadamente de 4.300 metros. 4.300 metros, y el monte Ararat se dice que tiene más de 6.000. Entonces, en un lago encontraron parte de esta arca, ¿no? Pero no quedó ahí. Dice
que 6 soldados turcos afirmaron ver el arca en el año 1916. Estos son datos que usted puede corroborar, ¿no? Están en la historia. Ahora, ¿por qué Dios permitió que quede este testimonio allí y nadie lo pudiera alcanzar o descubrir y sacar, como así se dice que en el fondo del río Nilo, ¿no? Allí se encuentran los carros de Faraón y hasta el día de hoy la historia narra de que fue un hecho verídico, ¿no? ¿Por qué? Queda allí y no pueden sustraer. Ciertamente Dios ha escondido en parte a los hombres darnos a conocer un hecho tan verídico como la construcción que se le dio la oportunidad al pregonero de justicia, Noé, ¿no? De poder salvar a toda su familia y aún también la reproducción que luego vendría después del cataclismo, del diluvio, la nueva generación que Dios había tenido reservada para traer justamente al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Escuche, mi hermano, todo lo que Dios le dijo a Moisés, él fue obediente hasta el último detalle, ¿no? Por eso, cuando nosotros hablamos de la historia relacionada como en los días de Noé, así serán los acontecimientos que vienen sobre la faz de la tierra en el juicio de Dios. La maldad continuamente, no nos cansamos de predicar y pregonar, ¿no? Que habrá un tiempo, dice la palabra del Señor, que ya no más el Señor destruirá con un diluvio. Colocó su arco, el arco iris allí para mostrarnos que ese es el pacto que Dios ha establecido para con los hombres, diciendo que nunca más Dios destruirá a la raza humana con agua. Pero cuando venga el juicio del Señor, va a ser con fuego. ¿Es mejor el agua o el fuego? ¿Con qué nos quedamos? El fuego arrasa lo que encuentra su camino. Entonces, habrá un juicio futuro y los creyentes muchos ignoran voluntariamente. Dios dice en su palabra, ¿no? Que el mundo antiguo fue inundado en agua, pero tal vez antes del regreso de Jesús, Dios hará que aún sea más necesario que la gente olvide deliberadamente estas cosas. O sea, no lo van a tener presente y estarán como diciendo, pero quedan días más todavía hay mucho más tiempo, ¿no? Todavía no va a venir destrucción. Muchos tienen por tardanza estos acontecimientos. Que no sea así en tu vida, que no sea así, ¿no? Noé tuvo la oportunidad de ser ese pregonero de justicia. Escuche esto, 120 años predicó Noé. Y saben, para muchos podríamos decir que Noé fue un fracasado en su ministerio, porque solamente se salvaron 8. A ver, ¿usted predicaría 120 años para 8 personas nada más? Noé lo hizo. Él fue pregonero de justicia y Dios lo tuvo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque Noé fue un hombre obediente a Dios. Noé hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado, ¿no? Y cuando se le dio ese trabajo asombroso de hacerlo, Noé no dijo, no, Señor, es mucho para mí. No, Señor, pero ¿a quién se le puede ocurrir que tenga que yo hacer todo el trabajo? Porque no dice que lo dio a hacer el trabajo. Lo tuvo que hacer Él. ¿Me entiende? Entonces, Él obedeció, todo lo hizo. Gran cantidad de materiales, años de trabajo. Sin embargo, Noé, él no tuvo vacilación alguna en lo que Dios le había dicho que hiciera. Todo lo hizo conforme a lo que se le había mandado. Entonces,
¿Cómo lo presenta la Biblia a Noé? Lo presenta como un hombre, un héroe de la fe, ¿no? Y vamos a irnos para el final en esta noche. Noé es un ejemplo sobresaliente de la justicia de Dios. La Biblia misma dice en Ezequiel capítulo 14, versículo 14, ¿no? Ezequiel 14, 14. Mire cómo lo coloca como ejemplo. ¿Lo tiene? Ezequiel 14, 14. Dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, y lo menciona a Noé, a Daniel y a Job, ¿no? Tres personas tremendas en la Biblia. Si ellos estuvieran presentes, estos tres varones, ellos, dice, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Por su justicia, solamente ellos serían libres. Ahora, ¿cómo es que la Biblia dice que el Señor vino a salvar lo que se había perdido y que Él desean que todos procedan al arrepentimiento? Mire la importancia de que Cristo viniese a la tierra. Si hubiera sido por la justicia de Noé, de Daniel y de Job, las generaciones se hubieran perdido todas. Pero Dios, en su inmenso amor, proveyó un hijo nacido de la Virgen María, no engendrado de voluntad humana, sino engendrado por la voluntad del Espíritu Santo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor, ¿no? Y entre ellos estamos vos y yo, y la generación a la cual el Señor tiene como remanente de su pueblo, ¿no? Entonces, un ejemplo Noé de justicia, pero también fue un predicador de la justicia. Él predicó, no cayó por 120 años. Ahora, Dios respaldó esa predicación, porque mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice, Segunda de Pedro 2, 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios dijo, Noé predicó, lo hizo correctamente, fue obediente, trajo el castigo Dios. Después de los 120 años vino el diluvio, porque Noé era un predicador de la justicia. Dijimos que en esos 120 años no se salvó nadie, pero Dios lo tuvo en cuenta a Noé por ser pregonero de justicia, porque era un hombre justo, un hombre íntegro, que predicaba la justicia de Dios, era pregonero, era un heraldo, ¿no? Predicador que hablaba por Dios, anunciando por 120 años el diluvio venidero. Hoy a todo mundo nosotros les decimos, Cristo viene pronto. Le predicamos a las personas y las personas nos rechazan, ¿no? Pero habrá un tiempo que también vendrán estos acontecimientos de cataclismo en el mundo, ¿no? Ya dijimos que no han negado por agua, pero estos acontecimientos, habrá también un tiempo donde la gente ya no tendrá el conocimiento de decir, ahora quiero aceptar a Cristo, porque será tiempo tarde. Las personas que tienen ese concepto de inconverso, ¿no? Hablemos acerca de quienes piensan en el evolucionismo, el ateísmo, ¿no? Que aquellos que
no pueden admitir los milagros de la Biblia. Al mismo tiempo, las filosofías que están en auge, ¿no? Que son anti-Dios, anti-Dios, quieren dar la explicación incorrecta acerca de la existencia del hombre en el mundo y tampoco toman en cuenta los fenómenos físicos, ¿no? Trazados por Dios. Recuerde que yo le dije que este anciano de Armenia, que dice que desde niño visitó el arca con su padre, y había allí 3 científicos que eran ateos. Su objetivo principal de este científico ateo era refutar la existencia del arca. Pero se pusieron tan furiosos que quisieron destruir. ¿Usted piensa que lo que se levanta en los últimos tiempos va a ser un tiempo donde va a ser fácil para nosotros los cristianos? A medida que transitamos, más cerca está la venida del Señor, más complicado se va a colocar. Y saben, si tu fe no está bien fundamentada sobre la roca que es Cristo, ¿no? Y te pidieran que negaras la cruz de Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir, Señor, mi vida doy por ti? Porque vendrán tiempos difíciles donde habrá mucha persecución. Algunos de ustedes, quién sabe, están en esta noche pensando, pero ¿están así? Mire, yo no sé lo que llegaremos a pasar, pero lo que sí sé que vienen tiempos complicados sobre el mundo entero. Y así como estos ateos se pusieron tan furiosos, la generación malvada y perversa tomará auge en el mundo entero de una forma, ¿no? Para poder quitar todos los argumentos bíblicos, este bendito libro que nosotros tenemos en la mano, buscarán destruirlo, porque es palabra de Dios. Entonces, es importante, mis hermanos, que en estos días miremos con absoluta confianza en Dios, ¿no? Cuando usted ve a alguien que niega la veracidad de Dios, sus hechos, ¿no? Diciendo que, pero estos son cuentos de fábulas. Muchos piensan que todo lo que está registrado en la palabra del Señor, o aún también las evidencias que encuentran en el mundo entero, un día se acabarán. Pero Dios ha dejado testimonio en cada rincón de la tierra para que la veracidad de la palabra se cumpla. No han quitado el arca de su lugar todavía, porque Dios la tiene presente como un testimonio que en un tiempo hubo un cataclismo, hubo un diluvio en el mundo, y eso condenó por la justicia de un pregonero de justicia llamado Noé. Noé fue honrado por Dios. Fue honrado por su obediencia, porque él tuvo un pacto de fidelidad perpetuo. Y Dios a la misma vez dijo, en la obediencia que tiene Noé, yo lo voy a respaldar, ¿no? Y de esa manera él fue heredero de justicia por fe en Dios, ¿no? La fe de Noé fue el juicio que condenó al mundo. Por eso, cuando leemos en Hebreos, dice, por esa fe, en la obediencia que tuvo Noé, el justo Noé, por su fe, condenó a toda la humanidad. Perecieron. Dios rasó, se llevó toda esa maldad en el mundo y comenzó una nueva generación en el mundo. ¿Qué te parece? A veces pensamos que nuestro Dios en esta condición fue un Dios egoísta, malo, perverso. Pero sin embargo, Dios tiene un remanente santo para con él. Y nosotros debemos ser parte de ese remanente santo. Si hasta el día de hoy pensás que Dios aún tiene más tiempo, no te tardes. Es el tiempo hoy que aceptes al Señor
que le diga, Señor, quiero caminar en obediencia. Sé un hombre y una mujer obediente como lo fue Noé. Sé un hombre y una mujer que no le diga nunca a Dios, Señor, mañana. Sé esa mujer que pueda honrar a Dios con su vida, ¿no? Y que cada momento tenga la presente realidad de la bondad y la misericordia de Dios que dice que nos llama continuamente al arrepentimiento. Sé esa mujer, ese hombre de Dios que cumpla con los propósitos del Señor y le diga, Señor, haz de mí ese varón que anuncie de tu evangelio, pregonero de justicia. Te pregunto, ¿a cuántos les has hablado en esta semana de Jesucristo? ¿Has tenido oportunidad de predicarle aunque sea a una persona? Quiero hacer un reclamo en esta noche a la iglesia. Si vos ves que no hay esa condición de oportunidad que Dios te da de predicar a alguien, ¿por qué no le orás al Señor y le decís, Señor, dame esa oportunidad de predicar? ¿Saben? No se necesita mucho. Se necesita simplemente la disposición del corazón para decir, en el momento oportuno, Padre, vos, como dice el pastor Olivares, el Señor te lo pones de pechito, ¿no? O sea, te lo pone delante. ¿Qué tenés en tu corazón? ¿Vivís a Cristo? ¿Tenés a Cristo? ¿No? ¿Disfrutás a Cristo? ¿Conocés a Cristo? ¿Es Cristo tu Señor y tu Salvador? ¿Y por qué no compartirlo con una sociedad que está totalmente enajenada de Dios? No temas, no tengas miedo a la confrontación. No tengas miedo a las situaciones que podrán presentarte como realidad en cuanto a la negativa que ofrece. Porque todos nosotros hemos vivido el cambio y la transformación de que con Cristo tenemos nueva vida. Y sabemos nuestro destino eterno, pero sabemos también el destino de aquellos que no conocen al Señor. Amado en Cristo, amada, sé un pregonero de justicia como lo fue Noé. Y quizás Dios te dé la oportunidad de ver a alguien salvado en la misericordia del Señor. Amén.